Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar hablando aquí en el arranque del último mes del año vamos a empezar a hacer balance, ¿no? Sí. Sobre el cierre. Vamos a hablar de la realidad nacional, con la economía, que si arranca o no arranca, que esa es la pregunta. No arranca. No arranca, definitivamente. Bueno, esperemos que arranque. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo va a arrancar la economía? Los índices siguen dando negativo. La actividad económica en general, la actividad industrial en particular, el consumo en particular. Bueno, un año difícil para casi todos los sectores. Siempre en los años difíciles hay alguno que se salva por allí, que la pasa bien, pero la enorme mayoría ha pasado un año muy complicado este 2016. Vamos a hablar de economía con un docente y economista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es Miguel Bosch, para analizar el año que cerró y el año que viene. A ver qué expectativas, si finalmente el año que viene con segundo semestre o no. Este no trajo segundo semestre finalmente, quedamos esperando o no. También vamos a hablar con una mesa de gremios. También. Vamos a tener aquí a representantes sindicales también para que hagan una evaluación del año que se fue y que se está yendo y del año que viene. Cómo terminaron los trabajadores, qué análisis hacen de la relación entre la inflación y los aumentos que han tenido y cuál puede ser la situación el año que viene. Recordemos que el gobierno está esperando que en el 2017 los aumentos salariales en promedio no superen el 17%. Así es. Porque en teoría esa va a ser la inflación. Hay que ver si el índice inflacionario se corresponde con las expectativas del gobierno. Recordemos que este año el gobierno había dicho que no iba a superar el 25% la inflación. Se quedó algo corto. Y está por encima del 40%. Sí. Con lo cual, ese desfasaje entre la inflación real y los aumentos de sueldo que estuvieron por debajo, se siente. Hay que ver si los gremios están dispuestos a que el año que viene sea una situación similar. Bueno, que arreglen 17-18%. Hay algunos que ya rápidamente pautaron para el año próximo 18%, como el caso del gobierno de la provincia de Córdoba en su presupuesto para los estatales. Sí, suelen hacerlo. El tema es que después en las negociaciones algo no más se corresponde. Sí. Bueno, y también, por ejemplo, la gobernadora de Buenos Aires se puso también en la misma línea. Ofreció, pero adelantó la paritaria y ya les ofreció 18% para el año próximo. María Eugenia Vidal. Hay que ser audaz para cerrar el 18. Hoy, para el año que viene. Sí. ¿Te firma? No. No. Bueno, vamos a hablar también aparte de los sindicatos, vamos a hablar de la otra parte, de los empresarios. ¿Y qué balance hacen de año? Tampoco mucho para festejar allí, ¿no? Año difícil, como decíamos, caída en la industria, caída en el consumo, por lo tanto menos ventas. Vamos a hablar con Pablo Basqueto, que es el vicepresidente del CESIS. Y en los últimos días a nivel municipal surgió un tema preocupante. Un investigador universitario, Américo de Giovanni, hizo una medición de la calidad del agua en el sur de la ciudad y determinó que tiene nitratos, una sustancia que en niveles por encima de los recomendables puede ocasionar situaciones graves. Lo publicó en Facebook y recomendó que la gente no tomara agua de red. El EMOS salió a llevar tranquilidad, dice que los niveles de nitrato están dentro de los parámetros establecidos, pero de todas formas la provincia estuvo ayer haciendo mediciones. Así es. En el sur, y vamos a tener aquí a Víctor Núñez, uno de los directores de la cúpula de conducción del EMOS, para hablar con él sobre este tema y también sobre un balance de los primeros meses de gestión. Recordemos que asumieron con Juan Manuel Llamosas el 2 de julio, qué cierre están haciendo del año en el ente municipal. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí al primer invitado. Auspician este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC,
Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros el vicepresidente del CESIS, Pablo Basqueto. Pablo, gracias por venir al programa. ¿Cómo se va? Muchas gracias y buenos días para todos. Bueno, la pregunta llegando al cierre del año y comenzando diciembre es, bueno, el balance que han hecho de este 2016. ¿Cómo lo vio el sector empresario? Decíamos, bueno, los gremios, muchos economistas, también muchas entidades empresarias han advertido que fue un año complicado, ¿no? Indudablemente coincidimos, ¿no es cierto?, de un año en el cual por ahí el gobierno había generado algunas expectativas de este segundo semestre, en el cual podía llegar a cambiar, y bueno, lamentablemente no sucedió. Se mantuvo prácticamente, mejoró un poco con respecto al primero, pero no ha sido lo que hubiéramos deseado, por lo menos. Así que, bueno, esperamos que por lo menos se vayan implementando las herramientas o estrategias para que el próximo año sea distinto, que podamos mejorar. ¿Hay datos específicos que permitan tener una expectativa favorable para el 2017? Mirá. Tenemos algunos indicios que veas que dicen, bueno, sí, la verdad que va a mejorar. Tenemos una gran incertidumbre, yo creo que todos, desde la parte empresarial como la parte asalariada, en cuanto a que nuestro deseo es que se genere, es decir, va a haber que tener algunas correcciones. La inflación es una de ellas, en el cual no se logró todavía buscar un equilibrio. Se tendrá que, ojalá que el próximo año, que podamos mejorar el consumo a través de que el sueldo aumente por encima de lo que puede ser la inflación esperada. Sería importante. Sería importante también tener un mayor equilibrio en la balanza comercial. Es decir, yo creo que Argentina debemos entrar en un camino de inversiones y de aumento en las exportaciones. Eso sería lo óptimo. El problema es que siempre en lo que es comercio exterior es a mediano y largo plazo, por lo cual me genera mucha incertidumbre. O por ejemplo, lo que esperábamos que esta recaudación con el blanqueo, el ingreso de divisas, que pudiera habernos cambiado mucho la economía nacional, y bueno, no fue tan grande como quizás se esperaba, y que no va a ser tan en forma inmediata la recuperación. Tu actividad particular está muy vinculada al campo. Eso. ¿Por allí puede venir alguna señal alentadora? Yo creo, todo lo que sea la producción agrícola, yo creo que va a ser un muy buen año. De hecho, estamos viendo lotes que antes no veíamos de trigo, un gran incremento en el área de siembra de maíz, que realmente es muy positivo. Ahora, por otro lado, Argentina está exportando mucho cereal, mucho grano, con muy poco valor agregado. Sería bueno que también es una de las cosas que el gobierno empiece a corregir, es decir, dar la posibilidad de que aumentemos el valor agregado. Por ejemplo, una zona como Río Cuarto, empezar a exportar mayor cantidad de manufacturas de origen agropecuario, la MOA, y que vaya decreciendo las exportaciones de los granos, prima. Claro. Exactamente. Eso sería muy importante porque estamos generando fuente de trabajo a nivel local. Claro, el tema es que, como decís vos, son todas cuestiones a mediano plazo, ¿no? Exactamente. Y hay que lidiar con la urgencia porque... Claro. Aquel empresario que está en un momento de crisis y necesita para esta semana solucionarlo. Aquel puesto de trabajo que se perdió, esa persona que está buscando trabajo, lo necesita para mañana porque tiene que estar comiendo. Entonces, hay cosas que hay que hacerlo quizá en forma más rápida. Y otra, por supuesto, ir dándole tranquilidad y estabilidad. Hay otras cosas que, el gasto público se ha incrementado. Quizás debería haber una corrección en el tipo de cambio, en el cual ya con el dólar que hoy tenemos para el exportador ya quedó un poco atrasado. Y bueno, todo eso afecta a los valores que después van a estar comprando en el sector interno. Y por supuesto, esperamos que Río Cuarto esté inmerso en una zona donde el sector agropecuario es tan importante que si viene una buena cosecha, de alguna forma siempre derrama en la ciudad. La cuestión complicada es la ecuación, ¿no? Como vos decís, a las empresas... para las empresas la situación no es buena, caída de ventas, caída de actividad, pero por otro lado,
están los empleados y los trabajadores a los que no le alcanza la plata y tienen que seguir soportando la inflación por encima de los aumentos de sueldo, ¿no? Debe ser tal vez la peor de las ecuaciones. Correcto. Indudablemente a la gente no le alcanza, pero el empresario no puede pagar más. No está en condiciones, claro. El empresario, tengamos en cuenta que Río Cuarto son prácticamente todas son empresas pymes, salvando un par de empresas, sí. El resto somos empresas pymes, donde nuestro poder adquisitivo como empresario realmente está agotado, con lo cual es muy difícil inclusive poder mantener muchas de las industrias y empresas, comercios que hay en la región. Con lo cual, bueno, por supuesto que todos esperamos no un mayor asfixie económico, financiero, impositivo, sino que bueno, que empecemos a ver un poquito, que estemos más tranquilos en esta ecuación, como vos decís. Claro. Mientras pedís que se apueste por la inversión y la política de exportaciones y demás, el año que viene es electoral. Parece complicado para arrancar un camino de esos, ¿no? Tal vez. Yo imagino los primeros meses como que va a haber algunos ajustes más, con lo cual algún dolor vamos a ir sintiendo. Por ejemplo, sabemos que ya para el próximo mes hay un ajuste en el costo de la energía eléctrica. Por ejemplo, de alrededor de un 30%. Que tiene una incidencia enorme. Es una incidencia muy importante, porque además ya venimos de un aumento muy importante, claro, que tuvimos a principio de año. Y en Córdoba con tarifas altas, ¿no? Córdoba seguimos siendo la provincia de mayor costo. Uh-huh. Es decir, no solo con esto siempre aumenta el costo de la energía en sí, sino que también el transporte y toda la distribución de la energía aumenta. Con lo cual, Córdoba dejamos de ser competitivos ante provincias vecinas, claro. Que realmente es importante. Entonces, imagino un 2017 con un inicio de año con algunos ajustes, y después, bueno, cuando nos vayamos acercando a las elecciones, tratarán de ir poniendo paños fríos como para, bueno, que sea un año electoral positivo para el gobierno. Paño frío es dinero en circulación. Yo imagino que sí. Uh-huh. Tratar de incentivar el consumo, tratar de incentivar la inversión, que sería muy bueno. Y lo que sí veo positivo, por ejemplo, el hecho de que el gobierno, tanto nacional, provincial, están tratando de incentivar el tema de las exportaciones. Es muy bueno. El tema que sería importante que tener en cuenta que estamos en un contexto mundial complicado, donde el crecimiento mundial no va a ser el esperado. Se espera que esté alrededor de un 3%, no mucho más que eso, con lo cual no es bueno. Y con las últimas elecciones de Estados Unidos, que podría llegar también a afectarnos, en forma directa quizás no tanto, porque no es tanto el porcentaje que Argentina está exportando a Estados Unidos, pero sí por ahí terceros países, por ejemplo China, México, que son más dependientes de Estados Unidos, que puedan volcar su excedente a países como Argentina. Entonces, bueno, sería bueno tener herramientas que nos puedan proteger. La última vez que viniste, habíamos hablado precisamente de las exportaciones y de la expectativa que generaban ciertos indicios. Eso cambió ese panorama, ¿no? Las expectativas y lo que vemos, por ejemplo, si lo comparamos con el 2015, desde el ProCórdoba empezamos a notar que ya este 2016 hubo mucho más viajes, mucho más empresarios que quisieron participar de misiones comerciales. Eso es muy bueno, porque es una forma de ir a ver mercados, a investigarlos, a tratar de ofrecer nuestros productos. Lo que no se tradujo en exportaciones. Claro. Pero bueno, ¿eso por factores internos o factores externos? Lo que vos decías, el mundo está distinto, está más complejo, sí. Hay tendencia de algunas regiones más a cerrarse que a abrirse a las compras externas. El mundo está cerrado, está bastante cerrado, y Argentina durante muchos años hicimos las cosas tan mal que no nos abren las puertas de un día para otro. En general tratan de ser el mundo en general es conservador. Uh-huh. Ellos todos tratan de venderte antes de comprarte. Entonces, no es fácil. Ni siquiera en productos como a veces creemos que la Argentina, la carne, por ejemplo, que a veces decimos la carne de Argentina es la mejor del mundo. Y lamentablemente cuando vamos y investigamos nuevos mercados, a veces nos damos cuenta que eso solamente es algo que creemos los argentinos. Uh-huh. Entonces, porque vas y ves que hay carnes de excelente calidad en todo el mundo. Si lo sacamos de un producto el cual estaríamos privilegiados,
y vamos a otras cosas y bueno, cada vez estamos más complicados. Por supuesto que el mundo, por ejemplo, los países asiáticos, están cada vez más creciendo el poder adquisitivo de la gente, y eso es muy positivo, porque esa gente pasa cada vez a comer más y de mejor calidad. Entonces, Argentina, con el potencial que tiene en el sector agropecuario, realmente tenemos muchas más posibilidades, pero hay que trabajarlo. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.